Colombia está en crisis y Gilinski sigue comprando. Después de la serie de OPAs por el grupo Nutresa, que OPA significa oferta pública de adquisición, hace pocas semanas Gilinski hizo un intento fallido por tratar de apoderarse del grupo Éxito. Y es que aunque parezca sorprendente, esa es la realidad, siendo Colombia un país que tantas trabas le pone a las empresas privadas con impuestos altísimos, con tantos problemas sociales y económicos y con tantos políticos corruptos que solo roban en vez de desempeñar bien sus labores. Aún a pesar de todo eso, una persona tan tapada en plata como Jaime Gilinski sigue invirtiendo toneladas de millones de dólares comprando o tratando de adquirir empresas colombianas. ¿Por qué invierte en Colombia siendo que hay muchas otras partes donde comprar? Eso es justamente lo que vamos a tratar de descubrir en este video. Sin mayores circunloquios, ¿quién es Jaime Gilinski? Nada más ni nada menos que la cuarta persona más rica de toda Colombia, con un patrimonio aproximado de 4.000 millones de dólares. Es un banquero especializado en la adquisición de empresas que desde 2020 ha montado una campaña agresiva por tratar de apoderarse de grandes conglomerados de empresas colombianas, como por ejemplo Nutresa y el grupo Éxito. Y ahorita, a finales de junio del presente año, del 2023, presentó una propuesta para tratar de quedarse con todas las acciones del grupo Éxito. Lamentablemente para Gilinski, la propuesta fue rechazada por los dueños del grupo Éxito, que son unos empresarios franceses dueños del grupo GPA, Grupo Pão de Açúcar, que a pesar de ser sediado en Brasil, sus controladores se llaman el Grupo Casino, un conglomerado de empresas francesas. Podríamos discutir un poco más acerca de la biografía de Gilinski y de todas las empresas que tiene dentro de su grupo y del apoyo que tiene por parte de empresarios del Medio Oriente. Podríamos tratar también de desenrollar todo ese embrollo que le acabo de decir acerca de quiénes son realmente los dueños del grupo Éxito. Pero creo yo que lo más importante para tratar de entender por qué diablos fue que Gilinski desembolsó tanta plata por Nutresa y por qué demonios intentó desembolsar otra billetada por el grupo Éxito es justamente ir a los balances financieros recientes de estas empresas y analizarlos con el método DCF, método de flujo de caja descontado que aprendimos en el video pasado, que si no se lo ha visto, vaya por favor y véaselo para que pueda entender todos los cálculos y proyecciones que vamos a hacer a continuación. Tuve que sacar la artillería pesada, puesto que no hay muchos analistas que sigan al grupo Nutresa y al grupo Éxito. Y las empresas colombianas en general no presentan sus balances de una forma estandarizada como en los Estados Unidos, que allá uno puede llegar y decir: oh gran y omnisapiente Google, concédame su beneplácito y por favor dígame cuál es el FSF por acción de tal o cual empresa. Y llega Google y dice: ¿cómo va a ser tan ignorante, Alejandro, de no saber eso? Por Dios santo, aquí le van 20 millones de páginas que tienen esa información y solo me tomó 0.35 segundos buscar todo eso. Voy a ver si mejora para la próxima y deja de joder tanto pedazo de mierda. No tenemos esa opción. Para la gran mayoría de empresas colombianas toca a mano, toca utilizar la definición de Free Cash Flow que nos da Investopedia y que le mostré en el video pasado y que está nuevamente en pantalla y calcular eso. Entonces, literalmente, ya aprendí y avancé muchísimo más en el cálculo del FCF para las empresas. Me felicito a mí mismo por eso, por Dios santo. Pero bueno, como dijo mi gran y queridísimo amigo francés, Jack el Destripador, vamos por partes, claro que sí, y comencemos por Nutresa. Primero que todo, ¿qué diablos es el grupo Nutresa? En resumidas palabras, es un monstruo, un titán de la alimentación, no solo en Colombia, sino en todo el continente americano, pues como usted lo puede ver en estos momentos en pantalla, Nutresa tiene plantas de producción y redes de distribución en 18 países del continente americano e inclusive tiene negocios internacionales en algunos países del continente asiático. Dentro del grupo Nutresa hay empresas de galletas, de café, de cárnicos, de chocolates, de helados, de pastas. En términos de marcas, el grupo Nutresa es dueño de marcas que usted las está viendo aquí en pantalla, reconocidísimas en toda Colombia y en el continente americano, como por ejemplo las cárnicas Zenú, Ranchera, Rica, Pietrán, las galleteras Noel, Ducales Festival, Dux, Tosh, las chocolateras Jet, Corona, Jumbo, Chocolisto, Nusita, las cafeteras Sello Rojo, Colcafé, La Bastilla, son dueños del Corral, que venden muy buenas hamburguesas ahí, caribeñas, cariñosas, eso sí, pero muy buenas. Son dueños de las marcas heladeras Cremelado, Poleta, Loja, Bocato, la marca de pastas Doria. No, me canso, literalmente, me quedo sin aliento, nada más de mencionar algunas de las muchas marcas que tiene Nutresa. Pero bueno, en términos brutos, sus ventas pasaron desde los 8.676 billones de pesos colombianos en el 2016, billones con 10 a la 9, estilo estadounidense, hasta los 12.738 billones de pesos colombianos en el 2021. Y eso que no es la empresa más grande de Colombia, pero aún así
así factura una cantidad inimaginable y sin embargo real de plata. ¿Qué tipo de oxímoron es ese? Por Dios santo. Lo cual representa un crecimiento anual compuesto del 7.98% durante esos 5 años, superior a la inflación, que a pesar de la reciente subida, la media de inflación en Colombia durante esos últimos 5, 6, 7 años es de alrededor del 5.7% anual. Es decir, que esa empresa fue capaz de tener unos ingresos reales por encima de la inflación del 2.15% anual, algo muy positivo en mi humilde e irrelevante opinión. Para mi audiencia internacional he puesto los valores en dólares al lado de las cifras en pesos colombianos. ¿Qué va, mentiroso? Usted a duras penas tiene audiencia en Colombia y eso que porque le ruegan de rodillas para que lo vean. Pues fíjense que eso es total y completamente errado, como lo demuestra el comentario que está en estos momentos en pantalla. Por eso es que he puesto también los valores en dólares, justamente para que mi audiencia internacional me entienda más fácilmente. Claro que sí, pero de una vez les digo que hay que tener cuidado con esos valores en dólares que les estoy mostrando. Pues para calcularlos lo único que utilicé fue la tasa representativa del mercado del dólar aquí en Colombia para el último día útil de cada uno de los años que usted ve en pantalla, ya que Nutresa no reporta sus cifras en dólares ni mucho menos. Por tanto, los valores en dólares no son para nada impresionantes como en pesos colombianos. De hecho, son mediocres en mi opinión, pero pues hay que tener en cuenta que el peso colombiano se ha desvalorizado fuertemente en los últimos años, en los últimos 6, 7 años, y solo recientemente se ha valorizado un poco, ha cogido un poco de fuerza frente al dólar. O bueno, realmente lo que ha pasado es que el dólar se ha debilitado frente al peso colombiano y también frente a muchas otras monedas a nivel internacional. Pero lo importante es que le estoy mostrando las cifras, tanto en pesos colombianos, en COP, como en dólares para que usted entienda las que pueda o las que quiera. Ahora bien, jamás se puede olvidar que esos resultados fantásticos que le acabo de mencionar no son realmente así de buenos año tras año. Hay años buenos y hay años malos. Así es la realidad para cualquier cosa en la vida, en particular para las empresas. Si cogemos aquí los resultados de ventas anuales, podemos ver que en el 2017 fueron de 8.696 billones de COP, es decir, esencialmente lo mismo que en el 2016, un crecimiento de tan solo 0.23%, casi nada en todo el año. Luego un poco mejor en el 2018, 3.68% de crecimiento, luego bastante mejor, 10.46% de crecimiento en el 2019, y es increíble cómo ha continuado mejorando después de eso. En el 2020 tuvo un crecimiento del 11.74%. Esto es una prueba de que a pesar de que la pandemia vino a joder a muchos, a Nutresa le convino mucho con ese gran crecimiento en ese año. En el 2021 tuvo un crecimiento del 14.47% y finalmente estalló en el 2022 con un crecimiento bruto de sus ventas del 33.76%. Por Dios santo, ¿qué clase de crecimiento absurdo y ridículo es ese para una empresa en un solo año? No para una empresa pequeña, recién fundada, no. Nutresa fue fundada en el año 1920. Ni estamos hablando aquí de una empresa estadounidense, inglesa, alemana, no. Estamos hablando de una empresa de la Colombia, y eso, que la situación está mala. ¿Cómo sería pues si la situación estuviera buena? No, ni me imagino. Yo más que todo me voy a limitar, voy a restringir hasta el 2021, puesto que a finales de ese 2021 y comienzos del 2022 fue que Gilinski compró, y eso es lo que estamos tratando de entender, ¿por qué Gilinski compró? Pero bueno, tal y como aprendimos en el video de Valuation, no solo de ventas totales vive una empresa, sino de todo billete que aparece en el balance del flujo de caja libre. ¿Cómo la ve? Guárdame esa frase ahí, pues, que hoy estoy de poeta y de filósofo también, claro que sí. Consultando la información directamente en los estados financieros que Nutresa disponibiliza, voy a trabajar directamente con lo que ellos denominan aquí como flujos de efectivo netos procedentes de las actividades de operación. Y sobre esto le vamos a restar el CAPEX, que es la inversión en propiedades físicas y demás cosas reales que la empresa necesita para continuar con sus operaciones y para crecer. Esa resta es lo que me va a dar el FCF, el flujo de caja libre total. Y al dividirlo sobre el total de acciones obtenemos el FCF por acción. Como quiero ofrecer máxima honestidad en este canal, tengo algunas dudas sobre si los números que voy a calcular utilizando esa ecuación y esos valores son realmente el flujo de caja libre correspondiente a esta empresa, puesto que ellos suman y restan muchas cosas que no necesariamente tienen efecto caja, es decir, que no representan realmente dinero entrando o saliendo de la empresa. Pero pues creo yo que si no es realmente el FCF, es por lo menos una excelentísima aproximación al mismo. El FCF de Nutresa pasó de los 880 COP en el 2016 a 1528 COP en el 2021, lo cual significa un crecimiento anual compuesto de nada más ni nada menos de 9.63% en COP, de nuevo, por encima de la inflación.
Esto junto con el crecimiento de las ventas ya debería ser motivo suficiente para entender por qué Gilinski compró. Pero ¿por qué maquilla las cosas y me presenta los datos hasta el 2021 y no hasta el 2022? Pero si ya se lo dije, Gilinski compró a finales del 2021 y comienzos del 2022, por tanto no tenía la información del 2022, nada más contaba con los buenos resultados hasta el 2021 para tratar de decidir si compraba o no. Además, 2022 parece haber sido un año atípico, un año malo, un año en el que Nutresa no le fue tan bien, por lo menos no de acuerdo a mis cálculos de flujo de caja libre que le estoy mostrando aquí, pero bueno, sigamos adelante con el valuation. No puedo ser yo tan imbécil de ir a asumir el mismo crecimiento ridículo y absurdo de esta empresa en los últimos años, porque si no terminaría teniendo un FCF por acción superior al PIB, al Producto Interno Bruto de toda Colombia, y obviamente eso no se puede. Entonces vamos a manejar la mesura, la prudencia, la compostura y vamos a asumir un crecimiento del 12% del FCF para los próximos 5 años y de 7% para los siguientes 5. El múltiplo histórico de esta acción es más o menos alto, con una media de 15.4 para los últimos 6-7 años. Yo no lo consideraría así de alto si estuviera interesado en invertir en esta empresa, pero pues cuando uno trata de comprar la totalidad de las acciones de una empresa negociada en bolsa, como lo intentó Gilinski, siempre se paga un premio, es decir, siempre se paga un poco más caro y por tanto voy a considerar aquí un múltiplo de 20 para los cálculos. También voy a considerar una tasa de descuento del 15% y un margen de seguridad del 20%. Con todas esas suposiciones obtenemos un precio máximo a pagar por Nutresa de 27.065 COP. Eso para obtener un buen retorno de 15% anual en los siguientes 10 años. Si nuestras suposiciones fueran totalmente acertadas, o lo que es lo mismo, un precio de aproximadamente $6.8 para la cotación del dólar a finales del 2021. Si hacemos los cálculos directamente en dólar, de nuevo teniendo muchísimo cuidado, creo yo razonable considerar un FCF por acción para Nutresa de $0.55. Por lo menos esta empresa parece ser relativamente consistente en generar eso año tras año de acuerdo a mis cálculos. Y voy a considerar una tasa de crecimiento del 9% para los primeros 5 años y luego de 5% para los siguientes 5. Esencialmente la misma que ha tenido en los últimos años esta empresa, ojo, en dólar, que son tasas de crecimiento más bajas que en COP, obviamente. ¿Por qué? Porque el peso colombiano siempre se devalúa frente al dólar. Esas suposiciones nos dan un precio muy similar al que recién calculamos en pesos colombianos. Como usted lo puede ver aquí en pantalla, nos da un precio máximo a pagar, ya incluyendo el margen de seguridad, de $6.88 versus los $6.8 que veíamos con el cálculo en pesos colombianos. Los precios de las sopas que hizo Gilinski fueron de $7.71 la primera y de $10.48 la segunda, lo cual significa que la primera OPA fue con un descuento del 9.29% sobre el precio justo que yo calculé y la segunda fue con un premio del 23.29%. ¿Significa eso que Gilinski pagó muy caro? Para nada, porque la primera OPA fue muchísimo más grande que la segunda y por tanto, muy seguramente, lo que se ahorró en la primera OPA fue mucho más grande que lo que gastó de más en la segunda. ¿Cuáles son las malas noticias entonces para inversores incipientes como usted o como yo? Pues que esta acción actualmente está siendo negociada en la Bolsa de Valores de Colombia por un precio de aproximadamente 51.000 COP o $12.77. Bien por encima de ese precio que acabamos de calcular utilizando el método DCF. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos cálculos que acabo de hacer? Esencialmente, 3 cosas fundamentales. Primero, es realmente tedioso buscar toda esa información histórica a mano y hacer todos los cálculos y conversiones todo manualmente. Ahora entiendo por qué es que muchas páginas en los Estados Unidos cobran por tener todos estos datos listos, así que no toca entrar y verlos. Pero bueno, yo aprenderé poco a poco a hacerlo automáticamente, sea directamente con Excel, con Power BI, con SQL, con un programa que yo uso bastante que se llama Matemática. Cualquiera que sea, tengo que aprender a hacerlo automáticamente. Tengo que aprender mucho para agilizar esto. Literalmente, por eso fue que me demoré en publicar este video. Y por supuesto, de ahora en adelante haré todos los cálculos directamente en dólares porque es la moneda que casi todo el mundo entiende. Segundo, volviendo al comienzo de esta discusión, ¿por qué fue que Gilinski compró entonces? Pues es que esta acción estaba muy barata. Mirando la cotación histórica, vemos que esta acción estaba negociando bien por debajo de los 25.000 COP o $6.35 durante años. Y pues Gilinski no es ningún inútil inservible como su servidor en pantalla. No. Seguramente hizo proyecciones mucho más avanzadas que las que yo le acabo de demostrar y determinó cuán barata estaba esta empresa y cuán buenas eran las proyecciones futuras. Por eso se lanzó a toda nada a comprar
toda esta empresa. Y adivine quién fue el mayor beneficiado de esa alta brutal, desde lo que pagó Galinsky, que fueron esencialmente $9 por acción, considerando las dos sopas, hasta la cotación actual de los casi $13. Pues justamente el susodicho Gilinski. Tercero, algo que nunca se incluye en la cotación de la empresa en bolsa, o por lo menos no directamente, y que tampoco se incluye directamente en los cálculos de DCF, como por ejemplo el que yo le acabo de hacer, es justamente lo que más me gusta a mí, los dividendos. Y Nutresa, sorprendentemente, paga dividendos mensualmente, como ellos lo muestran aquí en su propia página, y se lo estoy mostrando en pantalla. ¿Que hay impuestos para los dividendos aquí en Colombia? Sí, claro que sí, es progresivo, es un complique, la verdad, pero para simplificar las cosas, vamos a asumir que no estamos defecando plata por los oídos y que no tenemos un ingreso por dividendos mayor a los 10 millones de COP mensuales o $2.500 mensuales. Así que, como lo dice la tabla en pantalla, estaríamos exentos sobre los dividendos, por tanto lo recibiríamos completo, lo que Nutresa publica, que por cada acción ha pagado un promedio de 2.24% de dividendos anuales, lo cual quiere decir que además de esa valorización brutal que tuvo la acción de Nutresa en el último año, Gilinski también se benefició de los dividendos, es decir, el negocio fue redondo para él, literalmente. Creo yo que ya quedó bastante claro por qué fue que Gilinski compró Nutresa, una buena empresa colombiana que aparentemente no para de crecer, por lo menos no en un horizonte de tiempo próximo. Vamos ahora a hacer rápidamente los cálculos para el grupo de éxito. No lo voy a aburrir mucho más aquí, puesto que, como ya le dije, la propuesta que hizo Gilinski por el grupo de éxito no fue exitosa. ¿Sí vio lo que dice ahí? No. Pare con esas bromitas de adolescente puberto, de niño chiquito, por Dios santo, Alejandro, que a mí no me gusta eso. No me haga perder el tiempo, tráteme serio. Listo, estimado espectador, espectadora, vamos directamente a los cálculos y para ser más sucinto voy a hacerlos directamente en dólares. ¿Qué cuento de huevonadas de pesos colombianos aquí y que vaya y no quede nada? De nuevo, Éxito no publica sus resultados financieros en dólares, publica en COP. Por tanto, le repito que yo voy a hacer la conversión de COP a dólares utilizando la tasa representativa del mercado del último día útil de cada uno de los años que utilicemos en nuestro análisis. Primero que todo, vamos a analizar los datos históricos. El grupo de Éxito pasó de un FCF por acción de menos $1.21, es decir, una gran pérdida en el 2016 a una ganancia bajita en el año 2022 de $0.08 por acción. Ah, que cogí solo los años malos. No, señor. Si me voy del 2017 al 2021, hubo una disminución del FCF por acción, como usted lo puede ver en pantalla también. El crecimiento anual compuesto del FCF para el grupo Éxito desde el 2017, que fue cuando registró un año positivo, un año de ganancia, hasta el 2022 fue de menos 22.62%. Y si nos vamos nada más desde el 2017 hasta el 2021, también fue negativo, del menos 10.13%. Muy malo también. Usted puede ver que el FCF es bastante inestable, no parece ser muy predecible, es a veces bien negativo, es decir, que la empresa no generó dinero, sino que literalmente tuvo que pedir préstamos o consumir caja a lo bestia para continuar con sus operaciones, y a veces es positivo, pero no tanto como para compensar las pérdidas del año inmediatamente anterior. He aquí la importancia de la primera regla de Buffett, que es nunca pierda dinero, porque es 10.000 veces más fácil perderlo que recuperarlo. Pero bueno, de eso hablamos en otro video. En términos históricos, durante los últimos 7 años, la media de FCF por acción ha sido esencialmente $0.5, y eso que considerando solo los años en que realmente ha ganado plata y no perdido. Pero de nuevo, el crecimiento promedio del FCF ha sido de casi menos 10% durante esos años en los que ha ganado plata y no perdido. Eso dificulta mucho las proyecciones y en general es un gran motivo por el cual yo personalmente no invierto en empresas principalmente dedicadas a las ventas al por menor, específicamente en cadenas de supermercado así, puesto que sus márgenes son muy bajas, y eso que cuando consiguen ganar dinero, de resto tienen pérdidas y grandes, les toca con préstamos casi que obligatoriamente consumiendo caja, consumiendo dinero de sus inversionistas a lo bestia. Los mejores negocios son los de altas márgenes, puesto que este tipo de negocios pueden sobrevivir, sobrepasar momentos difíciles sin la necesidad de endeudarse por obligación, sino por voluntad propia, tratando obviamente de ganar más dinero. Pero de eso hablaremos también en otro video. También hay que tener cuidado con las proyecciones, porque en el 2022 esta acción hizo un split de sus acciones con un factor de proporción de 3:1. Eso quiere decir que esencialmente multiplicó el número total de sus acciones por 3. Esto lo hacen las acciones en general para obtener mayor liquidez en bolsa, pero no afecta absolutamente nada, ni su rentabilidad, ni a sus accionistas, que es lo más importante. Teniendo en cuenta ese histórico,
voy a tratar de ser más cauteloso en mis cálculos, pero aún así tengo que ser un poco generoso, pues si asumo tasas de crecimiento negativas, literalmente la empresa va a terminar valiendo nada, lo cual tampoco tiene sentido. De esta forma voy a asumir un FCF por acción de $0.14, donde ya tuve en cuenta el split que se realizó en el año del 2022. Voy a considerar una tasa de crecimiento de tan solo 7% para los próximos 5 años y de 5% para los siguientes 5. Es decir, que para los últimos 5 años de la proyección voy a asumir que a duras penas Éxito consigue crecer a la par con la inflación, con la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Como vemos en pantalla, esta empresa negocia múltiplos bajos. Creo yo que es debido a su alta imprevisibilidad. No se sabe realmente si en los años futuros va a ganar buena plata o que por lo menos no va a perder una tonelada de dinero. Por tanto, voy a utilizar un múltiplo de 4 solamente. Como no es una empresa que vaya a crecer mucho, le voy a exigir solo 12% como tasa de descuento, pero voy a mantener un margen de seguridad del 20%. Con todas esas suposiciones, eso nos da un precio por acción de $1.09 para las acciones del Grupo Éxito, lo cual está ligeramente por debajo del precio por el cual negocia actualmente en la bolsa colombiana, que es de $1.14. Como le dije antes, yo personalmente no invertiría en esta acción, puesto que ha tenido años terriblemente malos, demasiado malos para mi gusto. Es muy poco predecible y como sus márgenes son bajas, no es este el tipo de negocios que me interesan a mí como inversionista, a pesar de que paga un dividendo más alto que Nutresa, que el Grupo Éxito paga un dividendo del 3.69% anual frente al 2.24% que le dije que pagaba Nutresa. Aún así, no me interesa. Pero ¿y entonces por qué Gilinski se querría quedar con el Grupo Éxito, Alejandro? Si de acuerdo a sus cálculos el Grupo Éxito es un pedazo de mierda de empresa. No. Tampoco ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. En ningún momento he dicho que el Grupo Éxito sea un pedazo de mierda de empresa, ni mucho menos. Lo único que he dicho es que no me atrae a mí como inversor, dada su alta imprevisibilidad en sus resultados financieros y en sus bajas márgenes. Pero el hecho es que Gilinski no es ningún inservible. Él sabe perfectamente que todo tiene un precio. Y aún un negocio tan inconsistente como parece ser el del Grupo Éxito, si es comprado por un precio lo suficientemente bajo, podría ser un magnífico negocio. No es eso lo que recomienda hacer Warren Buffett, pero es también una forma válida de obtener ganancias en inversión. Buffett mismo literalmente compraba empresas ridículamente baratas que, a pesar de que eran inconsistentes, pues eran un muy buen negocio por lo baratas que estaban, aunque ya no lo hace y no lo recomienda más. Con ese precio que yo calculé de $1.09 por acción y teniendo en cuenta las 1.297.8644 millones de acciones que tiene el Grupo Éxito, el negocio entero valdría aproximadamente 1.414.67 millones de dólares. El Grupo Casino, que es el controlador, tiene 96.52% de eso, lo que quiere decir que lo que tiene el Grupo Casino valdría aproximadamente 1.353 millones de dólares. Y adivine cuánto ofreció Gilinski, tan solo 836 millones de dólares, lo cual significa un descuento del 38.2%. Imagínense si le hubieran dicho que sí, literalmente Gilinski estuviera aún más tapado de plata de lo que ya lo está. Y es que no siempre ofertas así, un poco descaradas, la verdad, son rechazadas. A veces la gente necesita librarse de los negocios lo más rápido que puedan para poder pagar las culebras, para poder pagar las deudas, o a veces no quieren lidiar más con los problemas que trae estar al frente o dirigir una empresa y se quieren deshacer de eso lo más rápido posible al precio que sea. Y es ahí cuando quienes están atentos y tienen suficiente liquidez hacen los negocios del siglo, como Gilinski. Por eso es que hay que estar siempre alerta y listos para aprovechar las buenas oportunidades que hay en el mercado. Gilinski estuvo listo, pero pues literalmente pidió demasiada rebaja y no se la aceptaron. Pero pues eventualmente venderán las acciones porque el Grupo Casino necesita esa plata para pagar sus deudas. Si no fue a Gilinski, deberá ser a algún otro tiburón que ande por ahí hambriento para comprar. Ahora bien, son todos estos cálculos una verdad absoluta. Es decir, que si yo voy por la calle y un ladrón me coge y me pone un revólver en la cabeza y me dice, me exige, dígame el FCF por acción del Grupo Nutresa y el Grupo Éxito para los siguientes 10 años o pierde la vida en este instante. y yo le digo, estos valores que yo acabo de calcular, probablemente perdería mi vida, puesto que soy muy ignorante para tener en cuenta otras cosas en el cálculo del FCF basado en las demostraciones financieras de estas dos empresas. Pero pues, ¿qué más puedo hacer yo? Si literalmente es el mejor cálculo, la mejor
aproximación pues que conseguí hacer con mi conocimiento o con mi ignorancia actual. No, tampoco hay que tirarme así de duro pues, estimado espectador o espectadora. Si todos los valores que le mostré en este video no son exactos, por lo menos son una buena aproximación, porque usted vio literalmente que obtuve precios coincidentes o por lo menos cercanos a los cuales se están negociando estas acciones actualmente en la bolsa. Eso sí, más para éxito para Nutresa, porque es que literalmente Nutresa ha estado muy caliente en el último año, con un precio bastante estirado justamente después de las sopas que se hicieron hace un poco más de un año, y fue justamente en este último año que las acciones de Nutresa estallaron, como usted lo está viendo en estos momentos en pantalla. Resumiendo todo esto, pues que ya me estoy demorando mucho, creo que he dejado bien claro por qué Gilinski compró Nutresa, ya que era una empresa muy buena, muy barata, que estaba generando y continúa generando muy buena plata y que tiene perspectivas buenas en el futuro, y que del grupo de éxito también se trató de apoderar, pero ya pidiendo un descuento muy descarado, y le dijeron nada y cucas, o por lo menos por ahora se le negaron. Si el grupo Casino no consigue nadie que le compre esas acciones a un precio un poco mejor para ellos, probablemente vuelvan a Gilinski y traten de negociar un precio un poco más alto que el que él les ofreció. Sea como sea, el método DCF con suposiciones razonables nos permitió hacer todos esos cálculos y esos análisis que realizamos el día de hoy, y lo continuaré utilizando en el futuro, cada vez mejorando más y más para analizar otras empresas. No siendo más, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.